hermanos, que tengan una excelente tarde. Damos gracias a Dios por este tiempo, gracias por su misericordia, gracias por la gracia que Él está derramando sobre nuestras vidas. Bendigo el nombre del Señor porque Dios es el que tiene control de nuestras vidas y Él es el que hace la obra. Eres bienvenido en esta mañana, en este tiempo, en esta tarde, al momento que llegue este video a tu vida. Sea la paz de Dios sobre tu casa, sobre tu familia, y que tanto tú como yo seamos edificados en esta hora. Vamos a entregar este tiempo al Señor pidiendo que sea el Espíritu Santo quien tome control en este momento de este tiempo, que sea Él hablando, que no sea yo, que no sea la carne, que no sea nada de nosotros, sino solamente lo de Él. Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco, Señor, Padre, mis bajezas, Señor, mis falencias, Señor, Padre, mis limitaciones, Señor, y reconozco que nada puedo en mis fuerzas, Señor, en mi forma. Que todo lo que, Señor, se hace, Señor, es por medio de ti, Señor, y para ti, Señor. Te pido, toma mi vida, toma mi boca, toma mis labios, toma, Señor, todo mi ser, llévate lo que no es tuyo. Llévate aún toda molestia, Señor, todo dolor, mi Señor físico, en el nombre de Cristo Jesús. Fortaléceme en ti, Señor, en el poder de tu fuerza, Padre. Que, Señor, esto sea, Señor, para gloria tuya, Señor. Llévate lo que no es tuyo, fortalécete, Señor, en mi vida. Fortalece la palabra. Habla los que tienes que hablar, Señor, en el nombre de Jesús. Habla mi vida, Padre, porque soy el primer necesitado de la palabra. Perdona nuestras iniquidades, nuestros pecados y toda falencia con la que te hemos fallado en estos días, Señor. Perdónanos, lávanos con tu sangre. Santifícanos en ti, fortalécenos en ti, Señor. Ayúdanos a caminar en tu paz, Señor, porque tú no debes ser un Dios, Señor, de santificación, sino Dios de paz. Señor, que la paz de Cristo esté sobre nuestras vidas, Señor, que lo que hagamos, lo hagamos en la paz de Jesús. No, Señor, corriendo, Señor, no atribulados, Padre, sino entendiendo que tú tienes control, Señor, total de nuestras vidas. Recibe la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, les cuento un acontecimiento y dependiendo cómo resulte, cómo pase en esta semana, explicaré más a detalle, mis hermanos, lo que me ha estado aconteciendo y para poder hablarlo mejor, mis hermanos. Pero yo he estado pasando una situación muy fuerte, mis hermanos, muy angustiosa, donde verdaderamente yo empecé a desesperarme, mis hermanos, y llegó un momento de angustia que yo me empecé a desesperar, me empecé a desanimar, mis hermanos, por una situación que en este momento estoy pasando. Y que sinceramente mi angustia fue por lo que vivía, como les digo, más a detalle, mis hermanos, dependiendo de lo que suceda en este tiempo, yo se los voy a contar. Pero fue algo tremendo porque decía, no tenía respuesta, no tenía la forma, no tenía el medio, no tenía cómo, y era demasiado angustioso y yo tenía momentos ganas de llorar. No tenía paz en mi corazón, estaba demasiado afligido, mis hermanos. Estaba tan afligido que no tenía reposo. Todo lo que hacía lo hacía sin descanso, sin pensar en otra cosa, porque no tenía reposo, mis hermanos. Estaba demasiado afligido. Y en un momento dado, mis hermanos, me puse a orar al Señor y le pedí al Señor que me ayude, que me fortalezca, que me ayude en esa situación, que me dé su ayuda, su amparo, porque era muy angustiosa la situación que estaba viviendo, mis hermanos. Estaba lleno de mucho temor en mi corazón, de mucho miedo por lo que estaba viviendo, mis hermanos. Era muy fuerte, muy grande la angustia que estaba viviendo, mis hermanos, y de repente en la oración cerré mi boca y decía que el amor echa fuera el temor y que es necesario que seamos perfeccionados en el amor. Y lo que salió después de mi boca en la oración era: Señor, perfeccióname en el amor. Perfeccióname en tu amor, Señor, que entienda que soy amado, que entienda que tu amor es de que llena. Enséñame a amarte, perfeccióname en tu amor, porque aquel que tiene amor de ti, Señor, aquel que está lleno de tu amor, Padre, no tiene temor, Señor. Pueden venir las circunstancias duras, las circunstancias difíciles. Puedo estar pasando lo que estoy pasando, Señor, pero si tu amor me llena, si tu amor me perfecciona, no tengo de qué temer.
no tengo de qué estar, Señor, angustiándome, temiendo. Y era esa situación que yo le entregué al Señor y estuve orando y estuve clamando al Señor en esa circunstancia y me ponía en la boca, Señor, perfeccióname en tu amor, perfeccióname en tu amor. Perfeccióname en ese amor que solamente llenas tú, ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Porque solo, Señor, Padre perfeccionado en el amor, no me daré cuenta, Señor, ni me interesará lo que estoy viviendo, Señor, porque en ti descanso. Pasaré las circunstancias, sentiré dolor, sentiré cosas, pero si yo me perfecciono en tu amor, Señor, no me angustiaré, sino que aprenderé a descansar en ti. Es mi oración en este día, es mi oración en estos momentos, es lo que le pido al Señor en cada momento, que el Señor me perfeccione en su amor, porque el amor echa fuera el temor. Es tremendo la situación que he estado viviendo, pero el Señor en ese momento puso paz en mi vida, puso paz en mi alma en ese momento, porque estaba, como les digo, demasiado angustiado, que hasta incluso mis manos temblaban por la situación que estaba viviendo mis hermanos. Y como les digo, les he de detallar mucho más profundo de qué se trata lo que estuve viviendo, dependiendo de lo que sucede esta semana. Yo estoy en un proceso fuerte en ese momento y yo solamente le pido a ese Señor que el Señor me perfeccione en su amor, que me enseñe a descansar en Él, que me enseñe a descansar en su presencia, que me enseñe a descansar en su presencia. Vinieron muchas palabras, que me enseñe, Señor, a andar en reposo, que me enseñe a caminar en el reposo de Él, en el reposo de su presencia. Y es justamente lo que el Señor puso en mi corazón predicar ahora, no solamente por lo que me pasó, sino por lo que sucedió después, mis hermanos. Hay una aplicación que yo antes yo pertenecía, que era Star Maker, que era dentro de un grupo de hermanos que también alabábamos, adorábamos al Señor, mis hermanos. Por la situación del consumo de tiempo, yo dejé de estar en la aplicación y bueno, también por otras cosas, pero bueno, que no van al caso. Y yo entré a la aplicación porque sé entrar muy de vez en cuando, y justamente el día de ayer entré a la aplicación y justo había recibido un mensaje de una hermana y la hermana estaba diciendo: estoy aquí enviando una noticia triste, una noticia de mucho dolor, de mucha tristeza. Y lo que la hermana estaba hablando es que ella, según me dio a entender en el mensaje, porque era una canción, perdón, era una canción con un mensaje que estaba enviado a todo el pueblo, compartiendo a todos los contactos, diciendo que por favor le tengamos en sus oraciones, pero ella ya estaba diciendo: estoy triste porque estoy pasando por una situación, una enfermedad, y si no me van a comunicar y si ustedes ven que yo ya no estoy en la aplicación es porque yo voy a partir con el Señor, pero sinceramente quisiera vivir más. Y les cuento esta noticia triste, que voy a partir, que posiblemente ya no esté en este mundo. Y en ese momento, mis hermanos, vino a mi corazón darle una palabra y lo único que le dije a la hermana, y esto me sirvió a mí también, mis hermanos, que cuando el Señor permite algo, mis hermanos, y cuando el Señor le da algo, el Señor sabe con qué intenciones lo hace. Y que si la voluntad del Señor estaba en llevarse a esta hermana, eso no era para derrota, no era un fracaso. Lamentablemente, mis hermanos, hemos tomado que cuando una persona muere o no se logra sanar de la enfermedad, mis hermanos, es una derrota, un fracaso, porque se nos ha enseñado que Dios es un Dios de sanidades y que la sanidad viene solamente cuando viene la mano de Dios y nos cura de un cáncer milagrosamente, o que todo eso. Y si no somos sanados, entonces no hubo milagro de Dios, no hubo eso, no hubo esas cosas. Que si no pasa lo que nosotros queremos ver con nuestros ojos, entonces Dios no obró. Y muchas veces, mis hermanos, eso también lastima, perdón, y hace un daño tremendo al cuerpo de Cristo, mis hermanos. Y una de las cosas que el Señor dio a entender es que sea lo que el Señor ponga, y si por último la situación de la hermana era que el Señor ya se la lleve,
ella iba a descansar con el Señor, ella iba a entrar en el reposo eterno. El sufrimiento que estaba viviendo por la enfermedad ya no lo va a tener, pero ella va a estar en la presencia, y no solamente el sufrimiento de las cosas que ella estaba viviendo por la enfermedad, sino el sufrimiento de la carne. En esta carne que nosotros vivimos ya no iba a estar en ella, sino que iba a estar en una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque iba a estar con el Señor eternamente. Lo que era tristeza y dolor, lo que era angustia ya no iba a ser, sino que en su vida iba a ser alegría y gozo, porque iba a estar en la presencia de Dios. Sino que lamentablemente nos hemos acostumbrado a eso. Otra hermana que estaba diciendo, y yo una vez reprendí a esta hermana por lo que me dijo en el audio, que me decía que estaba pidiendo que el Señor le sanara, pero que si por último el Señor se le llevara, lo único que Dios le pida al Señor, y lo único que yo le pido a mi Padre, es que no me quite la salvación, que no me quite la salvación, que no me deje sin salvación. Y yo le dije a la hermana que eso no es de Dios, y que lo que Dios salva no se pierde, y que deje de pensar así, que si el Señor por último la salva, el Señor es para hacer su obra en la tierra, pero si por último el Señor decide llevársela, el Señor se la va a llevar a su presencia, no que le va a quitar la salvación. Dios no quita lo que da, mis hermanos. La palabra dice que los dones son irrevocables. Lo que el Señor te dio, el Señor no te quita. Lo que el Señor entrega no te lo quita. Aunque vas a dar cuentas de lo que se te va a entregar, el Señor sí te va a dar cuentas de lo que se te va a dar. Si el Señor quita algo, es porque ese algo, mis hermanos, no es para edificación, o porque de alguna manera quiere probar el corazón. Pero en lo que se refiere a lo que Él mismo te ha dado, me refiero en lo que es espiritual, la salvación, Él no te la quita, porque Él pagó un precio muy alto por eso. Y fue algo que yo tuve que conversar con mi hermana y decirlo. Y otra cosa que decir, yo sé que el Señor me puede sanar de la enfermedad y que Él tiene el poder de sanarme. Nuevamente, si el Señor quiere sanar, lo hará, y si no lo hace, igual Él sigue siendo bueno. Pero el punto, mis hermanos, es el hecho de que cómo nosotros estamos poniendo la confianza y a qué estamos creyendo. ¿Qué buscamos de Dios y cuál es la expectativa que tenemos, mis hermanos? Y por última instancia, ¿estamos verdaderamente descansando en el Señor? Mis hermanos, la situación que yo he estado pasando y les voy a decir sinceramente, es con la situación de mis dientes, que tengo que estar en un tratamiento, pero como les digo a mis hermanos, de eso se los voy a contar más en profundidad, porque todo depende de lo que ocurra en esta semana, cómo pase en esta semana, para poderles hablar bien de eso. Mis hermanos, fue una situación extremadamente angustiosa la que yo estaba viviendo, muy fuerte, demasiado fuerte, que yo sinceramente llegué a un punto de que me desesperé. Y hoy el Señor me está sosteniendo ahorita, porque siento todavía el dolor. Y estoy sostenido por el Señor, y bueno, también porque tomé medicamento. Pero el Señor me ha estado sosteniendo bastante en estos días, mis hermanos. No pude descansar justamente en este día por la situación del dolor de la muela. Y era por eso que no pude hacer la prédica en la mañana, era porque no pude dormir bien, y por ende me desperté bastante tarde por esa situación. Algo pude descansar. Pero bueno, el punto, mis hermanos, es que desde todo eso y lo que el Señor ponía en mi corazón, y que mis hermanos todavía, el Señor está talando ahí en mi corazón, es eso: que seamos perfeccionados en el amor, que yo sea perfeccionado en el amor, que entienda primeramente que ya soy amado por Dios, y que en ese amor yo debo ser perfeccionado cada día. No podemos limitar a Dios, mis hermanos, en cosas o en situaciones en las que nosotros vivimos pensando de que Dios está lejano, porque no recibimos una respuesta inmediata. Dios no nos contesta cuando nosotros queremos, o en el tiempo que nosotros queremos, o en peticiones que nosotros no nos agrada, ¿no? O no está bien. A veces nosotros enseñamos que si le pedimos cualquier cosa a Dios, Él la da, sí. Pero si tú le pides algo a Dios,
que no está acorde a la voluntad del Señor y que no glorifica su nombre, obviamente Dios no te lo va a dar. Entonces nosotros no nos podemos quejar con Dios. Si tú, digamos, te pides algo económicamente al Señor y el Señor mira que en el fondo de tu corazón tú quieres utilizar lo que Él te va a dar o lo que tú le pediste para usarlo para algo que no está acorde a su voluntad, entonces sencillamente Dios no te lo va a entregar. ¿Por qué? Porque el Señor conoce tu corazón. Y conocer tu corazón no quiere decir que Él piense igual que tú, como mucha gente cree, sino que el Señor verdaderamente, cuando dice que Él conoce tu corazón, es que Él ya sabe cuáles son tus genuinas intenciones. Hay mucha gente que piensa que porque dicen que Dios conoce mi corazón, entonces porque pensamos que somos buenos, entonces también Dios piensa que nosotros somos buenos, porque nuestros actos, porque como hacemos y de la manera que hacemos y cuánto hacemos, nos debería juzgar el corazón. Sin embargo, el Señor sabe si lo que estás haciendo, lo que no estás haciendo verdaderamente glorifica su nombre, o lo que buscas es tu propio beneficio o tu propia gloria o lo que sea que estés buscando. Yo recuerdo hace un tiempo una propaganda que había salido de Axi, creo que alguna vez conté eso, que salía que había un varón que por ejemplo, estaba él sentado en un bus, y apareció una chica despampanante, y esta chica tenía un escote que mostraba todo. Y este varón se deslumbra por el escote de esta chica, y lo que hace este varón es, le ofrece el asiento a la chica. Le ofrece el asiento a la chica. Y la intención de él ofrecer el asiento a la chica es para tener mejor vista panorámica de su escote. No era porque estaba siendo generoso. Mis hermanos, y así nosotros actuamos. Muchas veces lo que hacemos no lo hacemos genuinamente por amor o por verdaderamente hacer el bien, sino porque buscamos una ganancia. Hay mucha gente que sirve a Dios porque está buscando ganancia. Hay mucha gente que quiere y está constante por una promesa que Dios le hizo, y una vez que Dios le cumple la promesa, ya no van a la iglesia, ya no se congregan, ya no buscan como antes, porque ya recibieron lo que quisieron. Ya lo que tanto clamaron por la persona que recibieron la promesa ya se dio, ya no necesitan esforzarse más. ¿Por qué? Porque solamente estaban con el ojo a lo que ellos querían recibir. Y cuando lo recibieron, mis hermanos, se apartaron. Entonces, mis hermanos, Dios sabe con qué intenciones tú le sirves a Dios, y si verdaderamente tú le estás sirviendo con un corazón verdadero a Él. Ahora, mis hermanos, ¿por qué la situación del tema? Es que muchas veces el Señor te quiere enseñar a descansar en su presencia. Hay momentos en los que el Señor te mete el dedo en la llaga más profunda para hacerte entender que necesitas buscar su rostro. Hay momentos que esta carne no quiere orar. Hay momentos que esta carne no quiere buscar la presencia de Dios. Hay momentos que esta carne no quiere buscar lo de Dios. Y el Señor muchas veces te tiene que meter el dedo en la llaga, te tiene que sacudir de una manera tal que tiene que hacerte entender que sin la presencia del Señor no tienes nada. Y te tiene que pasar por una situación, por otra situación, te tiene que pasar por dolores, te tiene que pasar muchas veces por enfermedad, te tiene que pasar por muchas necesidades para que entiendas que tienes que volver a buscar el rostro de Dios. ¿Y eso quiere decir que Dios no es bueno? No, eso quiere decir que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque si tu necesidad es Dios y no estás acudiendo a la solución de tu necesidad, entonces Él tiene que sacudirte para que tú corras a Él. Así de sencillo. Mis hermanos, el tema es perfeccionados en el amor. Ya creo que he extendido mucho en la introducción. Todavía creo que seguimos en la introducción. La palabra está en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 18. Toda la palabra es hermosa de lo que está escrito en el libro de Juan. Pero aquí dice la palabra del Señor: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero.
Hasta ahí la escritura. Como yo les digo, mis hermanos, una de las cosas que el Señor te prueba y es cuánto verdaderamente has puesto la confianza en el Señor. Yo creo que este tema va a ser bastante cortito, va a ser bastante resumido con lo que se va a hablar, pero a mí no me impactó una cosa y una situación que en lo que estaba viviendo, y es que, mis hermanos, miren, el miedo, el temor es natural en el ser humano. Nosotros por emociones, nosotros por situaciones vamos a tener miedo. Vamos a ser sacudidos por una situación, un temor, cuando nuestras vidas están pasando por un peligro tremendo. Muchas veces hay un aviso de que o lo tenemos que hacer pronto o lo tenemos que hacer pronto. Y muchas veces el miedo produce eso, o sea, es una especie de alerta de un peligro que se está viviendo. Esos son los conceptos que incluso están en el diccionario, que el miedo es como una alerta. Es como que si el cuerpo, es como que si algo a través del miedo te alerta de un peligro. Un ejemplo, mis hermanos, como lo que recientemente pasó en una ciudad de Esmeraldas, que es en mi tierra, en Ecuador, donde recientemente hubo una balacera, donde la gente se escondió, la gente estaba aterrada. ¿Por qué? Porque su vida corría peligro. Mis hermanos, una bala perdida podía llegar y matar a una persona, matar a algún familiar o matarlos a ellos. La delincuencia produce en sí temor, porque en sí es una amenaza a tu vida, es una amenaza a lo que tú estás viviendo. Mis hermanos, el temor de Dios no quiere decir específicamente miedo, sino reverencia, respeto a Dios. Significa honrar la presencia del Señor, reconocer la presencia de Dios. Y por el mismo reconocimiento de la presencia del Señor, de la honra que le tienes a Dios, haces la obra de Dios acorde como Dios quiere. También entiendes que Dios no es un Dios de quien se puede burlar, y por ende también es un Dios que cuando el Señor castiga, castiga. No condena, castiga. Muchas palabras que se han escrito en el Antiguo Testamento y que se han también escrito en el Nuevo se han mal interpretado como palabras que hablan de perder la salvación, que no tiene nada que ver con eso. Recientemente estoy leyendo el libro de Job y miré que la mayoría de versículos que mucha gente ha sacado que habla del infierno lo sacaron de ahí, y ni siquiera está hablando de eso. Ni siquiera se menciona de eso, ni siquiera se está refiriendo a eso. Ahora, no me quiero salir del tema con respecto a eso, porque yo creo que ya eso debería estar claro. Sin embargo, si es necesario, si es posible, si el Señor sigue poniendo en mi corazón, yo seguiré insistiendo con lo mismo. Y seguiré diciendo y lo seguiré diciendo y lo seguiré diciendo, porque debemos entenderlo, mis hermanos. Si Dios te salvó, no te pierdes. Si Dios te selló con su sangre, te selló para siempre, no por un momento. No si te portas bien te sello y si te portas mal no te sello. Dios no actúa como los hombres. Dios no se comporta como el hombre. Dios sabe que el hombre está constantemente llevado a hacer lo malo. Lo dice la misma palabra en Génesis. El hombre es constantemente llevado a hacer lo malo. El hombre no tiene en sí mismo la capacidad de hacer lo bueno. Si tú esperas que Dios te mire a ti con tus obras, con tus trabajos y con todo eso, lo que estás haciendo es quitar la obra, la gracia de Dios sobre tu vida, que es por medio de Cristo. Si Dios no mira a Cristo en ti, no tienes ninguna oportunidad de salvación. No tienes ninguna oportunidad de gracia, no tienes ninguna oportunidad ni siquiera de entrar al reino. Porque solamente por medio de Cristo entras. Si Dios no mira a Cristo en ti, tú no tienes entrada, porque nada, dice la palabra, que nada contaminada, nada sucio entrará al reino de los cielos, sino los que están escritos en el libro de la vida. Y todo aquel que está escrito en el libro de la vida tendrá el sello de Jesús en sus vidas, y la vida de Jesús que va a estar puesta por Él mismo, el mismo Señor Jesús en nosotros. Ahora, el Señor decía aquí a través del apóstol Juan: el amor echa fuera el temor. Dice, en el amor no hay temor. En el amor dice, estoy leyendo otro versículo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El temor lleva castigo. Donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mis hermanos,
Y una de las cosas que el Señor a mí me llamó la atención y yo quería, mis hermanos, en estos días, era descargar una de las prédicas que tenía en Facebook acerca de una palabra que está en el libro de Isaías 30, que decía el Señor al pueblo de Israel: yo les mandé que solamente en reposo y en descanso encontrarían la victoria, pero no quisisteis. En el libro del Salmo 46:10 dice: estad quietos y ved que yo soy Dios. Mi nombre será glorificado, decía la palabra del Señor. Entonces, no dice el Señor que no hagas nada, que estés sin hacer actividad, sino que lo que tú hagas, lo hagas en quietud. Que tú no dejes de hacer las cosas de Dios, que sirvas a Dios, que hagas las actividades que estás haciendo. Si tienes que trabajar, si tienes que hacerlo, lo hagas, pero lo hagas en quietud. No desesperado, no angustiado, no afanado, porque el que está afanado no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Porque el amor, mis hermanos, es el fruto que lleva todo lo que es el fruto del Espíritu Santo. Sin amor no hay gozo, sin amor no hay paz, sin amor no hay paciencia, sin amor no hay benignidad, sin amor no hay bondad, sin amor no hay fe, no hay mansedumbre, no hay templanza, si no hay amor. El amor sostiene todas las cosas. Por eso también la palabra no dice que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. La fuente de Dios es amor. Y dice la palabra que Él nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La intención de que nosotros estemos aquí es para cumplir un propósito, pero ese propósito se cumple en la naturaleza de Dios, que es amor. La gran diferencia, mis hermanos, que el enemigo tiene con Dios es que el enemigo no puede vivir en el amor, no está en su naturaleza, es una naturaleza únicamente de Dios. Mis hermanos, nosotros muchas veces basamos las cosas por medio de los dones espirituales, por medio de las cosas que nosotros decimos o hacemos, por las preparaciones, por los estudios, por cuántos milagros haga, si habla en lenguas, si no habla en lenguas, si profetiza. Sin embargo, mis hermanos, aún el mismo diablo puede hacer señales, milagros y prodigios. Puede hacer profecías, porque puede inclusive utilizar los famosos mediums que supuestamente predicen el futuro y se cumple para engañar a la gente. Aún la misma palabra del Señor dice que si hay un profeta que dice una palabra y se cumple, y el mismo profeta te manda a adorar a otros demonios, tal es un profeta falso. Yo lo estoy usando para probar si ustedes me van a seguir de corazón. A tal persona córtalo, destrúyelo. Entonces, mis hermanos, moveres sobrenaturales pueden haber incluso en el reino de las tinieblas, porque lo hay. Mis hermanos satanistas practican bastante lo que es hechicería y la brujería. He escuchado muchas veces, mis hermanos, de personas que antes pertenecían a esos grupos que miraban a gente que cuando estaban orando y hablando lenguas, mis hermanos, en los cultos satánicos había personas que flotaban, había manifestaciones sobrenaturales mientras hacían todo eso, mis hermanos. Con eso yo no estoy diciendo que el diablo es más poderoso que Dios, sino que, sin embargo, mis hermanos, todas esas cosas el diablo también las puede usar. Sin embargo, lo que el diablo no puede usar, lo que el diablo no puede hacer, mis hermanos, es amar. No puede amar. Mis hermanos, la naturaleza de Satanás es el odio. Es el enemigo de Dios específicamente porque Él se rebeló. Y una de las cosas, mis hermanos, que por ejemplo Dios ha estado tratando en este tiempo es acerca del orgullo. Y esa es la naturaleza de Satanás. Naturaleza que Él adquirió y por la cual Él se rebeló en contra de Dios el día que se miró a sí mismo. Y muchas veces cuando nosotros tememos nos miramos a nosotros mismos. Me llamó mucho la atención, mis hermanos, que cuando se habló acerca del temor, se hablaba específicamente de cuidarme a mí mismo, de estar preocupado de mí mismo. Y el temor también entra dentro de lo que es el orgullo. Dice que el temor en sí tiene castigo. Del que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Y cuál es el castigo? Que no tienes paz, que no descansas, que estás atribulado, que estás angustiado. Ese en sí es el castigo. Vives atribulado,
Vives angustiado, no puedes descansar. Y muchas veces por temor tomamos malas decisiones porque no sabemos descansar en el Señor. No sabemos reposar, mis hermanos, en Él. Nos angustiamos, nos desesperamos y queremos que Dios haga las cosas. Mis hermanos, yo mismo me estoy predicando a mí mismo en este día, porque he sido muy sacudido por lo que me pasó en estos días. Estoy siendo sacudido y le estoy pidiendo ayuda al Señor. Señor, ayúdame, perfeccióname en tu amor, enséñame a reposar en ti, enséñame a andar en tu reposo. Señor, Padre, no solo te pido tu santidad, sino la paz de Jesucristo en mi vida, la paz de Jesús. Jesús tenía tanta paz, aún sabiendo que él iba a la cruz, aún sabiendo con qué propósito iba. Él sabía que él iba a ser, mis hermanos, crucificado, clavado sus manos, clavado sus pies, golpeado, atravesado hasta las sienes, mis hermanos. Solo una persona de imaginarse, humanamente hablando, el tipo de castigo que una persona va a recibir. Mis hermanos, tal persona se angustia de una manera tremenda. Se angustia. Sí, el Señor en un momento también se angustió y por eso Él entregó. Dice que Él oró, dice, derramando gotas de sangre como sudor, porque era grande la angustia. Era enorme la angustia. Yo creo que los dolores que estaba teniendo en ese momento y la angustia que estaba teniendo por la situación que vivía no eran nada comparados, mis hermanos, con lo que el Señor Jesucristo estaba viviendo. Él sabía que Él tenía que ir a la cruz. Él sabía, mis hermanos, que Él tenía que entregar su cuerpo, que Él tenía que ser latigado y con látigos que arrancaban carnes, que eran tan fuertes los látigos que arrancaban pedazos de carnes del cuerpo. La cara quedó desfigurada. El cuerpo dice que se le veían hasta los huesos de las fuerzas de los látigos. El actor que hizo de la Pasión de Cristo, Jim Caviezel, dice que para hacer la escena, para la escena de la Pasión de Cristo, se había puesto un pedazo de madera para que reciba todos los latigazos y así de la escena. Sin embargo, dice que uno de esos látigos alcanzó a atravesarle la carne y él casi se ahogaba del dolor. Casi se le fue el oxígeno de la magnitud del dolor. Y eso que fue un agarrón que se le dio. Ustedes se darán cuenta en esa escena donde sale que se le queda clavado el látigo y de repente lo jala y él empieza como que a ahogarse. Esa escena sí le clavó en la carne. Del resto fue entrarla, pero esa parte sí le clavó en la carne. No se diga al Señor Jesucristo los 30 latigazos en todo su cuerpo. No se diga. No se diga la corona de espinas en las sienes. Muchos dirán, pero que esto fue muy exagerado. O sea, ¿cómo van a pasar algo tan exagerado? Eso exagerado, mis hermanos, ni siquiera se parece a lo que verdaderamente vivió. Fue mucho peor. Atravesado a las sienes, escupido en la cara, golpeado, rechazado por la gente a la que él sanó, rechazado, sus discípulos huyeron, y por último, incluso rechazado por el mismo Padre, porque todos los pecados estaban sobre él, y estaba siendo el Cordero que estaba llevando el pecado del mundo. Todos los pecados del mundo estaban sobre él. El Señor Jesús a la final dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Señor todo eso lo conocía, lo sabía. Sin embargo, aún sabiendo lo que él iba a vivir y todo el tiempo, nunca vas a ver, mi hermano, que él pasó angustiado 33 años. Nunca pasó angustiado 33 años, sino que él estaba en paz. Él estaba en completa paz, estaba tranquilo. Cuando vinieron las olas, cuando vinieron, mis hermanos, las tempestades, él estaba dormido en la barca, él estaba en paz. Por eso él mismo hablaba de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y él sabía para qué él iba, y él sabía el tiempo y la hora, y él no andaba pensando en la angustia y cuándo llegará el día y la hora en que me va a pasar esto y me va a suceder así. Y maquinamos muchas veces cómo va a ser, y hasta si vamos a tener un tipo de dolor. Digamos, por ejemplo, de que nos inyecten una aguja. Nosotros convertimos en eso a 7 veces de dolor, como que si nos fueran a abrir la piel para nomás de una pinchada. Cuando se le tiene miedo, o que nos van a atravesar casi todo el cuerpo para nomás de lo que solo va a pasar un brazo. O sea, me refiero como nosotros exageramos el miedo.
Y nosotros nos angustiamos y pensamos en la angustia del dolor y nos llenamos de esa angustia. Pero el Señor Jesucristo no hizo eso, mis hermanos, sino que todo el tiempo estuvo en paz. Porque Él sabía de dónde era y a dónde va. Y aún Él sabía que el dolor que Él iba a sufrir iba a ser tremendamente grande, pero que iba a ser momentáneo y no se comparaba nada con la gloria venidera de lo que iba a pasar después. Y Él sabía que a la final iba a regresar con el Padre. Él sabía que a la final Él iba a regresar con el Padre. A su Padre. Él sabía que el Padre estaba con Él en todo tiempo. El único momento que Dios dejó de estar con Cristo fue en la cruz, hasta el momento que murió para que se cumpla la Escritura. Pero de ahí, mis hermanos, siempre estuvo. Dios no dejó de ser Dios de Jesucristo por la cruz y por su muerte, mis hermanos, siguió siendo su Dios. Pero para que se cumpliese la palabra tuvo que vivir lo que vivió por nosotros, por amor a nosotros. Y en lo mismo el Señor decía, si nosotros vamos a la Escritura, mis hermanos, que está escrito en el libro de Juan 15, del 10 al 17. La palabra dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La razón principal por la que el Señor Jesucristo obedecía al Señor era porque permanecía en su amor. Al Señor Jesús se le hacía fácil obedecer los mandamientos porque Él conocía al Padre y sabía agradar al Padre, sabía que Él era agradado por Él. Él sabía que Él recibía el amor del Padre y que el amor del Padre estaba en Él de la misma manera que Él le daba amor al Padre. Entonces, cuando entendemos la naturaleza de Dios, mis hermanos, y conocemos la naturaleza de Dios, cambia la mentalidad. Yo le pido eso en nuestras vidas, yo le pido eso en mi vida, que nos enseñe a caminar en amor. Mis hermanos, no es decir que Dios me dé amor, porque el Señor ya te dio su amor. Ya tienes el amor de Dios en tu vida. El punto es saber caminar en ese amor. El punto es saber caminar en las obras preparadas, en lo que Dios ya puso en tu vida. No es que tú hagas, sino caminar en lo que Él ya hizo. Cuando el Señor dice que estemos quietos, quiere decir que reposemos tranquilamente en las cosas que hacemos, sabiendo que Dios es el que tiene el control de las cosas. Mis hermanos, decisiones tomamos por causa de que no sabemos descansar en el Señor. Hacemos cosas que Dios no nos ha mandado a hacer, aparentemente porque estamos haciendo la obra de Dios y el Señor ni siquiera está en esa obra. Porque según nosotros estamos trabajando para el Señor, pero Dios no te mandó a hacer eso y esa obra aparentemente prospera por un tiempo, luego esa obra se cae o no prospera. ¿Por qué razón? Porque no sabemos descansar en el Señor. No lo sabemos hacer. No sabemos. La palabra dice, si guardar esos mandamientos, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté completo en vosotros. Para que mi gozo esté en vosotros. Mi gozo esté en vosotros. Y vuestro gozo sea cumplido. Mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene amor que este que ponga su vida por sus amigos. Ojo, que el Señor Jesús ya estaba entrando en la etapa donde Él iba a ser crucificado. Y el mensaje que le está diciendo es que tengan su gozo. Uno dirá, ¿cómo puede hablar de gozo si le van a crucificar en ese momento? Pero en el Señor ya había entregado esa carga. Él estaba angustiado, pero Él había entregado esa carga porque Él sabía lo que Él iba a sufrir. Y aunque Él tenía pleno conocimiento del tipo de dolor, hay un momento en donde la carne se angustia, se desespera, se maquina tantas cosas, y es donde uno debe correr a la presencia de Dios, decirle, Señor, estoy pasando por esto. Señor, si esta es tu voluntad, Padre de los cielos, si esta es tu voluntad, Señor, pasa de mí este sufrimiento, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Y al final, si el Señor decide que ese sufrimiento sea, Señor, fortaléceme en ti, perfeccióname en tu amor. Padre, tengo temores, tengo miedo,
Pero te entrego todo eso, Señor, porque, Padre, entiendo que el amor echa fuera el temor. Tu amor, Señor, en mi vida. Tu amor, Señor, llenándome, Señor, caminando en tu amor. Sabiendo conocer tu naturaleza, Señor, porque ese amor es de que espanta el temor. Estoy angustiado, estoy desesperado, pero decido descansar en tu amor. En tu amor. Porque tú eres el que tiene control de mi vida. Estoy en tus manos. Decía que os améis los unos a los otros. Nadie tiene mayor amor que que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, eso es lo que yo os mando. Ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que os di el Padre los he dado a conocer. Ahora, la diferencia de un siervo es que un siervo hace lo que el amo le manda. El amigo tiene intimidad con el que tiene intimidad con el otro amigo. Tú puedes conversar cosas con tu amigo y puedes incluso confiarle lo íntimo, lo oculto de tu corazón. A un siervo no le puedes confiar eso. Tú le puedes confiar algo íntimo a una persona de tu confianza, a una persona cercana a tu vida, pero tú nunca le vas a confiar a un extraño las cosas más personales. Y aquí el Señor te confía lo personal de su reino sobre tu vida y te acerca a Él por medio de Jesús. Entonces, la confianza que tú tienes y yo tengo es que en el momento que nosotros nacimos por el Espíritu Santo, Dios te confía su Espíritu y te confía la presencia de Dios en tu vida, te confía lo personal y eso te hace uno con Él. Entonces, la palabra del Señor dice, ya nos llamaré siervos, porque yo os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre los he dado a conocer. No me elegisteis, atención, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No es que tú escogiste la salvación, no es que tú decidiste ser salvo. El Señor te salvó por la pura gracia. Si el Señor a ti no te engendró espiritualmente, tú no naciste de nuevo, porque el nacimiento no depende de ti. El niño no decide nacer, sino que los que deciden engendrar al niño, que son los padres, son los que dan la decisión de dar la luz a ese niño. Hay veces que, bueno, los padres no planifican, pero deciden tener relaciones sexuales y fruto de esa relación nace el hijo. El hijo no nació porque él dijo, no, es que quiero salir del vientre de mi madre y voy a salir en este vientre y voy a salir en este momento y decido nacer. No. Sino que el fruto de la unión de los padres, de la relación de los padres, dio como fruto una vida. Dio como fruto una vida. Engendramiento dio como fruto una vida. Nunca fue elección tuya el tu nacer en este mundo, como tampoco es elección tuya el nacer en Cristo. No fue elección tuya, fue una elección de Dios. Fue una elección específicamente del Padre, no tuya. Tú no escogiste la salvación. La salvación fue sellada en ti antes de la fundación del mundo. Por eso tu seguridad y mi seguridad están en Cristo. Y por eso el Señor te dice, perfecciónate en su amor, porque Él ya te amó antes de la fundación del mundo y en ese mismo amor Él te sostiene. Vas a vivir cosas duras. Y en el capítulo 16 dice, y termino de leer este versículo, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. El propósito de nosotros es llevar fruto. ¿Y cuál es el fruto? Está en el libro de Gálatas 5, 22 y 23, amor. ¿Se dan cuenta que esto va unido? ¿Cuál es el fruto que Dios dice que quiere que lleves? Amor. En el amor hay gozo, en el amor hay paz, y el Señor dice que aprendas a andar reposadamente, quieta y reposadamente en su presencia. En el amor hay paz, hay paciencia, hay benignidad, hay bondad, hay fe, hay mansedumbre y hay templanza. El Señor no te quiere corriendo. No te quiera angustiado. Lamentablemente en este plano físico vamos a sufrir, mis hermanos, y vamos a pasar por circunstancias duras, nos guste o no nos guste. Mis hermanos, no piensan que yo estoy predicando esto porque yo ya estoy avanzado, porque lo viva y nada por el estilo. Mis hermanos, yo mismo a través de esta palabra me estoy predicando, mis hermanos, y a través de esto me estoy edificando a mí mismo, porque esta palabra también a mí me va a probar. Y esta palabra, mis hermanos, yo le pido al Señor que me ayude a vivirla porque es necesario.
Dios te quiere descansando en Él. A veces Dios te tiene que llevar una aflicción y una angustia para recordarte que tienes un Padre, que tienes a quien buscar y a quien entregarle tu carga. Nosotros decimos a veces que Dios no está pendiente de nosotros, pero si nosotros no le buscamos. O hay momentos en los que Dios permite que circunstancias se mantengan, no porque Él no nos ame, no porque Él no tenga interés en nosotros, sino porque esa cosa tiene algún propósito específico en nuestras vidas, que solamente cuando aprendamos a entrar en intimidad con Dios lo vamos a conocer, lo vamos a entender. Mis hermanos, la pandemia tuvo un propósito para la iglesia de sacudir al pueblo de Dios porque estábamos, mis hermanos, alejados de Dios. La iglesia se desligó de Dios en todo este tiempo y el Señor tuvo que mandar una pandemia y hacer como hizo con el pueblo de Israel, llevar a cautiverio al pueblo por causa de que el pueblo quitó la mira de Dios. Y nosotros hemos estado echando la culpa al diablo por la situación de la pandemia. Y reprendiendo al diablo para que se vaya la pandemia, y la pandemia nunca se fue. ¿Por qué? Porque esto fue mano de Dios. Sin embargo, no entendimos por muchas veces el aspecto religioso. Mis hermanos, yo me acuerdo que alguien dijo que si alguna persona cristiana, una persona del Señor, se muere con COVID, le coge el COVID y se muere tal Dios y se va al infierno. Y tremendos siervos de Dios que yo conocí, mis hermanos, partieron y se fueron. Y esto no fue porque eran pecadores, porque eran malvados, sino porque la voluntad del Señor fue llevárselos. Un siervo que yo admiré mucho y que sinceramente a mí sí me duele su partida, mis hermanos, y que me duele mucho en el corazón que él haya partido. Mis hermanos, se fue por el COVID. Yo lo conocí, mis hermanos, era un tremendo siervo. Y no es que él se fue porque pecó, porque él estaba mal delante de Dios. Y en el último momento, como mucha gente predica, que pecó en contra de Dios, el Señor decidió cortarlo. No, mis hermanos. No era así. Ya el Señor de antemano había dado revelación de que este varón iba a tener un lapso de tiempo en la tierra y luego el Señor se lo iba a llevar. Y eso es tremendo. Mis hermanos, Esteban, y esto yo también lo entendí por el Espíritu, mis hermanos, que Esteban era un hombre tan lleno de la presencia del Señor, un hombre ungido, y por qué no fue con esa unción que tenía Esteban, un hombre tan lleno de la presencia del Señor, no fue un apóstol, no fue a las naciones y predicó a grandes personas, porque él tuvo que morir apedreado. O sea, qué acción tan injusta que cometió la gente, mis hermanos. Dios le había preparado a Esteban de una manera tan tremenda que este hombre fue una persona elevada en el espíritu para el día de su martirio. El Señor estaba preparando a Esteban para ser un mártir. Y para ser un mártir debía que estar muerto uno mismo. Esteban tenía que estar totalmente muerto a sí mismo y vivo en el espíritu. Por eso es que, mis hermanos, Esteban no era una persona común, una persona extremadamente llena de la presencia del Señor, de la gracia de Dios y del Espíritu. Dice que la gente lo miraba que parecía un ángel. O sea, era tanta la presencia del Señor, era tanta la vida de Dios en Esteban, mis hermanos, que la gente, sea, sola miraba a un ángel. Pero era porque en el proceso Dios había matado totalmente su vida, había matado totalmente su yo, para que solo quede lo de él. Para el día y la hora que él iba a ser capturado y apedrado, él solamente diga lo que él dijo: no les tomes en cuenta su pecado y te entrego a ti, Señor, mi espíritu. Para que él nunca oponga resistencia. No es que me van a matar mi vida, pero es que soy lleno del Espíritu, yo puedo ser usado para cosas mayores. No, mis hermanos, el Señor sabía cuál era el plan, y a través de lo que pasó Esteban, el Señor levantó un apóstol Pablo. Una obra tremenda que el Señor empezó a hacer. ¿De quién? Del peor de los pecadores, según la palabra, de los que era menos digno de ser salvado. De ahí el Señor tomó. Y esto es muy tremendo, mis hermanos, como el Señor, a través
de la vida de Esteban, el Señor hizo una obra tremenda para empezar una obra evangelística en el mundo entero, levantando al apóstol Pablo, porque dice que el apóstol aprobó la obra después de la persecución que vino a la iglesia de Cristo. Muchas veces Dios va a permitir situaciones duras, pero el Señor te dice, perfecciónate mi amor, camina en mi amor, entiende que yo te amo y que te amo de tal manera que di a mi hijo. Entiende que mi amor es más que suficiente y camina en ese amor. No obres, no corras, no te alteres. Mis hermanos, y no sé si alcanzaré con el tiempo para decir esto, pero mis hermanos del legalismo, el legalismo y el imponer miedos a la iglesia, mis hermanos, es seña de carnalidad. Y por última instancia, el legalismo es orgullo, porque la persona busca imponer lo suyo, aunque diga que es de Dios, busca imponer más lo suyo para tener a la gente dominada a su favor, en última instancia. Tal vez muchos dirán, no, pero es que yo no pienso así y todo eso. Tal vez inocentemente no lo hagas. Tal vez inocentemente no te hayas dado cuenta, porque muchos no lo hacen específicamente porque tengan el corazón así y quieran manipular para sí la iglesia. Hay muchos que salieron de esa doctrina y verdaderamente creen que esa doctrina es verdadera y que esa doctrina es la que tiene que llenar y la que tiene que darse y la defienden. No porque ellos busquen su propia gloria, pero lamentablemente esa mala enseñanza hace mucho daño a la iglesia de Cristo. Mis hermanos, una de las cosas que el Señor dio a entender es que el Señor no tiene ningún interés de que tú hagas algo si no tienes interés en hacerlo. A la gente se le apura, le impones, le metes miedo para que la gente haga, para ver si así la gente reacciona y le sirva al Señor. Y mis hermanos, así Dios no se mueve. Lo más peligroso de todo eso es cuando usas el nombre del Señor diciendo, así dice el Señor, cuando el Señor ni siquiera ha hablado en eso. A veces, mis hermanos, habla nuestra carne, habla nuestra religiosidad, pero aun cuando tú escuches una palabra profética, examínala en el espíritu y acorde al espíritu de lo que estamos viviendo, acorde al tiempo y acorde a lo que el Señor está haciendo, si esto viene de Dios. Incluso si va a salir de tu boca, examina si esto viene de Dios. Ten mucho cuidado. Uno debe tener mucho temor y temblor de lo que habla su boca. A veces nos confiamos tanto, mis hermanos, en lo que nosotros decimos, que pensamos que esto es de Dios, porque por las experiencias espirituales y por las experiencias que hemos tenido, pero debemos tener mucho cuidado. Hay momentos que Dios puede hablar a través de tu vida, sí, pero debes tener muchos cuidados, porque la experiencia no quiere decir específicamente que Dios está hablando. Hay momentos, mis hermanos, que uno puede ser probado, mis hermanos, en la palabra, y tú tienes que discernir aún lo que sale de tu propia boca. Lo debes discernir. Si esto está acorde al Espíritu, si esto está acorde al tiempo, a la gracia y al pacto que estamos viviendo, mis hermanos. No soltemos palabras por soltar. Mis hermanos, el pacto antiguo ya está revocado, ya está crucificado. No enseñes al pueblo pacto antiguo, porque ya no estamos en ese pacto. El hecho de que esté en la palabra no quiere decir que todavía esté vigente, porque no lo está. Si el Señor ha tenido la palabra, lo que sucede en el antiguo pacto es para darte una muestra, mis hermanos, de cómo era la exigencia de Dios con respecto a tus obras y lo que es ahora la gracia de Dios. Ahora, con eso no estoy diciendo que no sirve para nada lo que está en el Antiguo Testamento, mis hermanos, sino que lo que está escrito para testimonio es de la obra del Señor. Mis hermanos, son cosas que debemos pedirle al Señor que nos ayude a entender y a discernir por el Espíritu. Entonces, si una palabra que sale dice que tengas cuidado de que vas a perder tu salvación, o que tienes que salvar tu alma, examínala. Mis hermanos, cuando hablan del alma, hablan del viejo hombre, y el viejo hombre tiene que estar crucificado. No es salvar el viejo hombre.
No es restaurar al viejo hombre, no es mejorar al viejo hombre, es que el hombre nuevo nazca en ti, es que el hombre nuevo sea vigente en tu vida. Y ese es no solamente nacido por el Espíritu Santo. Pero eso no es tanto cuánto tú hagas, sino cuánto tú andes en lo que Cristo ya hizo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Aquí el Señor dice que lleves fruto. ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pídele al Espíritu Santo. Yo le pido al Espíritu Santo. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a perfeccionarnos en el amor. Porque el amor es el vínculo perfecto. En el amor no hay temor. Mis hermanos, cuando tú le predicas a alguien con estancias de hacerle que esa persona tema por su vida, con respecto a la salvación, tú no le estás haciendo un bien a esa persona. ¿Por qué? Porque toda persona que tiene miedo, por último, busca salvarse a sí mismo. No le estás haciendo morir a sí mismo. No está muriendo a sí mismo cuando tal persona tiene temor. ¿Por qué razón? Porque todo temor tiene que ver con mi yo, con mi carne. Entendamos eso, mis hermanos. Entendámoslo y en el nombre de Jesús entendámoslo. El alma es del asiento del yo y el yo tiene que estar crucificado en Cristo. Somos espíritus vivificantes. Esta palabra te anime, me anime, mis hermanos, a seguir adelante, que en tiempos de pruebas, en tiempos de circunstancias, entendamos que es necesario que nos perfeccionemos en el amor. Perfeccionarte en el amor también te va a llevar a que te niegues a muchas cosas y que pases procesos que tengas que vivir para que el Señor cumpla sobre en tu vida. Pero que conforme a eso, y aunque vivas lo que vivas, entiendas que la presencia de Dios está en tu vida. Dios te bendiga en esta mañana, en este tiempo. No quiero despedirme sin antes ponernos en oración con el Señor. No tengo mucho el tiempo ya para abarcar más cosas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Y solamente pedirte, Señor, lo que se ha predicado, Señor. Perfecciónanos en tu amor. Padre, el amor echa fuera el temor, Señor. Y todo aquel que está en temor no está perfeccionado en el amor, Padre. Cuánta falta nos hace, Dios Todopoderoso, Señor, Dios Todopoderoso, entender eso. El temor, Señor, reverente del que tú hablas no es miedo, Señor, Padre, es honra y respeto a tu nombre. Es reconocimiento, Señor, Padre. Tú te llamas Señor y nos llamas Hijo, Señor, y el Hijo tiene cercanía al Padre. Y aquel que tiene miedo no se acerca porque el mismo miedo, Señor, le hace huir, le hace ahuyentarse, Señor, le hace escapar de lo que tiene miedo. Tú no nos has mandado a temerte, Señor. Tú no nos has mandado a que te tengamos miedo, Señor. Tú nos has mandado, Señor, y nos estás llamando, Señor, al encuentro contigo. Despiértanos. Vuélvenos el corazón a ti, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga tu vida y tu casa, mi hermano, mi hermana. Solamente pedirte y hacerte la invitación de que si el Señor está soplando en tu vida y que tú sientes esa incomodidad en tu corazón, tú le abras la puerta del Señor. Tú le abras la puerta de tu corazón al Señor. Tú le digas, Señor Jesús, reconozco mi pecado. Reconozco que tú moriste por mí en la cruz. Te pido, siéntate en el trono de mi vida. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Deja que el Señor obre en tu vida, en tu corazón. Deja que el Señor trabaje en cada área de tu vida que tú necesitas. Que Dios te bendiga, te fortalezca, te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos.